En este segundo video referido a la iniciativa de prisión perpetua para delitos sexuales contra menores de edad, quiero llamar la atención frente a dos aspectos específicos. El primero es que una de las justificaciones para esa iniciativa está dada por la especial gravedad de esas conductas y la segunda por la especial condición de los agresores. Vamos a referirnos a lo primero. Es grave cualquier conducta, digamos, abusiva o agresiva de tipo sexual frente a cualquier sujeto. Eso no lo vamos a discutir, pero lo que sí es importante poner, digamos, sobre la mesa es que no todas las agresiones de tipo sexual o los abusos sexuales son igual de graves. Hay unos más graves que otros. Por ejemplo, el acceso carnal es más grave que los actos sexuales. El acceso carnal involucra la penetración, mientras que los actos sexuales no. Ambos tienen a su vez distintas modalidades de gravedad, que van desde el acceso carnal o el acto sexual violento, pasando por aquel en el que el autor pone a su víctima en condiciones de incapacidad para resistir, como cuando se le narcotiza o se le priva de la conciencia, y también cuando el autor se aprovecha ya de una situación previa de incapacidad de resistir de la víctima. Otra modalidad que se considera también delito es cuando, a pesar de que la víctima lo desee o consienta la relación, digamos que no tenga la edad suficiente para poderlo decidir, es decir, frente a aquellas personas que no han cumplido los 14 años. Si ustedes se fijan, son muchos tipos de agresiones o de abusos de tipo sexual cuya gravedad es diferente. No voy a decir que hay delitos que no sean graves, pero lo que sí es importante reconocer es que no todos son igual de graves. Incluso se discute mucho frente hacia cierto tipo de delitos sexuales son o no o deberían tratarse como delitos o no, como por ejemplo los tocamientos en los senos de mujeres o los tocamientos, digamos, abusivos en el transporte público, que algunos consideran que no son delitos sexuales, sino que son otro tipo de delitos. Entonces, si es tan discutible la distinta gravedad de ese tipo de conductas, frente a cuáles es que vamos a defender la prisión perpetua. El proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso inicialmente decía que la prisión perpetua era para todas las conductas abusivas con menores de 14 y se estaba tratando por igual cuando el autor por violencia accede a una persona menor de 14 a la relación que se realiza entre el autor y la víctima con consentimiento de la víctima, siendo, si bien delitos, conductas muy diferentes. Por ahí cayeron en cuenta y en el trámite ya lo variaron y dijeron que la cadena perpetua solamente se va a pensar para las conductas que son violentas y en las que se aprovecha el agresor de la situación de incapacidad de resistir de la víctima, dicen niños, niñas o adolescentes. ¿Cuál es el problema con esa nueva modalidad en la que está cursando la iniciativa? Es que se está tratando por igual a los adolescentes que a los niños, siendo sujetos muy distintos. Y es que el adolescente es persona mayor de 14 años y en nuestro ordenamiento jurídico una persona mayor de 14 años ya tiene suficiente conciencia, capacidad de decidir sobre su libertad sexual. De hecho, se puede casar con o sin permiso de sus padres. Ello implica que para efectos de su libertad sexual tiene la misma condición, o se debe tratar igual que a un adulto. Y si se debe tratar igual que un adulto en sus, digamos, aspectos relativos a su sexualidad, ¿por qué razón se va a imponer cadena perpetua para los delitos que se refieran a ellos, al igual que a los que tienen que ver con víctimas menores de 14 años y son sujetos muy distintos? Y adicional a ello, pues creo que hay que plantearse otra cosa, y es, si bien estas conductas son graves, o digamos que las más graves de todas, que son los accesos carnales de tipo violento con menores de 14, son conductas muy graves, la pregunta es si la prisión perpetua se justifica como una venganza en contra del agresor. Y no hay ningún fundamento constitucional para ello. Es decir, la Constitución política en ninguna parte dice que haya derecho a la venganza o que el Estado deba cobrarse venganzas. Porque si bien la conducta es grave, la pregunta es ¿por qué no alcanza con 40 años de prisión? ¿Por qué no alcanza con 50 años de prisión? ¿Por qué tenemos que decir que es prisión perpetua? Y creo que eso es más caprichoso que racional, y en esa medida nosotros no nos podemos fundamentar simplemente en caprichos para un tipo de iniciativa de esta naturaleza. En relación con el segundo de los aspectos, que tiene que ver con
que los agresores son incorregibles, creo que allí también hay que analizar un montón de variables. Y es que son muchos los tipos de agresores sexuales o de abusadores sexuales que teóricamente pueden existir y que incluso en el ejercicio de la profesión he podido conocer. Hay algunos agresores de tipo sexual, fíjense ustedes que hay muchas modalidades de agresión, hay agresores que realizan estos actos porque, por ejemplo, se enamoran de su víctima, es decir, tienen algún tipo de fijación individualizada en un concreto sujeto. Hay otros que lo hacen por curiosidad. Hay otros que realizan la agresión de tipo sexual porque se presentan las circunstancias, ojo que con ello no los estoy justificando, pero sí quiero decir que se presentan, digamos, circunstancias muy especiales que imposibilitan que ellos o relajan su inhibición frente a los comportamientos que son inadecuados y digamos que se les estimula, digamos, con cierta facilidad la decisión criminal. Como también hay otras conductas que tienen que ver con parafilias o, por ejemplo, hay sujetos que tienen cierta fijación con simplemente la pornografía y no con el contacto directo con la víctima. Y también es delito, eso hay que decirlo, hay un montón de delitos que son, digamos, que se realizan a través de medios informáticos, que también se consideran delitos sexuales y bueno, también hay que decir, son delitos menos graves que los que tienen que ver con la agresión directa frente a la víctima. Lo cierto es que hay muchos tipos de abusadores y de agresores sexuales diferentes al que la gente se imagina que es el destinatario de la cadena perpetua, que es aquel que se deshumaniza, que se considera una especie de loco, furioso, desenfrenado, incorregible, que necesita abusar permanentemente de todas las personas que se encuentren en su camino, de todos los menores de edad a los que pues pudiese acceder. Y lo cierto es que eso no es cierto. No todos los agresores son iguales y por esa misma razón, si se supone que la necesidad de la prisión perpetua es porque hay agresores incorregibles, pues primero tendríamos que probar científicamente que hay un grupo de personas que son incorregibles y segundo, lo que hay que analizar es si se justifica que nosotros para toda la vida le digamos que va a estar en prisión, pronosticando, suponiendo que debe estar allí ni siquiera por lo que ha hecho, sino por lo que podría hacer, es decir, que lo estamos metiendo preso por una suposición y básicamente eso también es inconstitucional. Uno no puede privar de la libertad a una persona por lo que supondríamos que podría ser y más que todo sin base científica para ello. Lo cierto es que si nosotros tenemos algún tipo de reflexión profunda, de conocimiento profundo sobre la complejidad no solamente de las modalidades de agresión a lo sexual, sino también frente a los muy diferentes motivos, frente a los muy diferentes estímulos y tipos de agresores sexuales, tendremos que concluir que este tipo de iniciativas tienen que someterse a un análisis muy riguroso, no solamente frente a su necesidad y a su justificación, sino que además tenemos que ir más allá de la mera intención emocional de producir violencia en contra de los agresores, sino que tenemos que pensar, por ejemplo, si esa es la mejor manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es que, fíjense otra cosa, se me pasaba a mencionar que hay agresores de tipo sexual que abusan de sus víctimas por razones de tipo cultural, es decir, porque deshumanizan a la víctima, porque han sido formados con la idea de que hay personas que podrían ser sus objetos sexuales. Hay abusadores, por ejemplo, que creen que tienen el poder o que tienen la justificación social para agredir a sus víctimas. El machismo, por ejemplo, es un gran factor que promueve o que estimula agresiones de tipo sexual y nosotros como sociedad no nos hemos puesto, digamos, en la seria tarea de considerar que antes de pensar en la prisión perpetua deberíamos analizar las causas de las agresiones sexuales y si queremos realmente proteger a los menores, ¿por qué no miramos cuáles deberían ser aquellos focos de atención o focos de riesgo culturales, sociales, que ponen a los niños, niñas y adolescentes como carne de cañón
para que terminen siendo víctimas de este tipo de conductas. Básicamente lo que hace el populismo punitivo es que desplaza la real necesidad de protección o el real estudio de las causas de victimización y de agresión de esta población que necesita atención del Estado, y nos concentra básicamente en la necesidad o en el deseo de reaccionar de manera violenta con el que es violento, con el agresor. Y en esta medida creo que la iniciativa es una iniciativa irracional.